pero siempre lo ideal es, bueno, que esto sea presencial, sobre todo porque si presentan algunas dudas, y si no, por ahí tienen una duda, lo tienen que ver entero al video. Bien, ahora se está grabando bien. Entonces, bueno, repito, en el práctico de morfología funcional lo que vamos a ver son las estructuras que nos van a permitir identificar a los insectos. Y empezar a ver algo de funcionamiento interno. ¿Por qué? Porque eso les va a servir cuando tengan que aprender los mecanismos de acción de los insecticidas, por ejemplo, o otras tácticas de control por las que tengamos que saber cómo son sus sistemas para ver de qué forma actúan. Eso lo vamos a ir mechando a lo largo de las clases, aunque yo les puse que en el SED hay una serie de videos que bajo el nombre de Fisiología de Insectos, que son videos que se hicieron en la cátedra, videos animados que en forma sencilla les explican el funcionamiento de toda la fisiología interna de los insectos. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Antes de la presentación, bueno, les quería mostrar algunas cosas. O sea, ustedes cuando ven un insecto, vamos a dedicarnos ahora más en insectos, ustedes ven eso, ese cuerpo, esa forma que tienen los insectos. Es como creo que ya les adelanté, bueno, la clase pasada vimos que nos los diferenciábamos de otros artrópodos porque tienen cabeza, tórax y abdomen, tienen 3 pares de patas y 2 pares de alas. Hoy vamos a meternos un poco más en eso. Y que lo que uno ve, cuando uno ve un cascarudo, una chincha, una mariposa, es su exoesqueleto. O sea, no es tejido vivo como nos pasa a nosotros, a los vertebrados, que lo que está en el exterior, bueno, no es muy vivo porque la piel ya está muy queratinizada, pero digamos, es tejido vivo. En cambio, lo que ven, la parte corporal, no es tejido vivo, son una serie de sustancias depositadas, que ahora vamos a ver, que es lo que le da forma al insecto. Internamente se insertan toda la parte muscular y de órganos, y es lo que hace que cuando el insecto muere, uno persista esa forma y no se degrade, a menos que se los coma algún otro organismo, como vamos a ver hoy. Bueno, primero, les quería mostrar, vamos a ver si se ve en la cámara. Acá tengo en una caja, esta es una caja entomológica con material de la cátedra. Lo que tenemos acá es una langosta, son langostas, tucuras, es la caja de langostas. Y acá están, digamos, preparadas con muertas, digamos, y como ven, estos ejemplares tienen sus años, no sé, estos no tienen tarjeta, pero es una colección que por ahí fue tomada en 1930, o sea que miren cómo persiste. Este cuerpo que uno ve es el exoesqueleto, que está formado, les voy adelantando, ahora vamos a ver bien en la presentación, por una mezcla de proteínas oxidadas y duras, y un hidrocarburo de cadena larga, hidrato de carbono de cadena larga, llamado quitina, que como ustedes conocerán, como en el caso de los vegetales, tienen un hidrato de carbono de cadena larga que se llama celulosa, que es el que forma las fibrillas, y bueno, en el caso de los insectos es otro hidrato de carbono parecido llamado quitina, que ahora vamos a ver un poquito. Entonces, nosotros lo que vemos es ese exoesqueleto, e internamente, bueno, acá vemos bien, bueno, cómo está formado, bueno, vemos, digamos, cabeza, tórax y abdomen, y los 2 pares de alas extendidos, ¿no? Bueno, y habría que verlo de cerca para verle las patas. Entonces, internamente, ¿cómo es la cosa? Bueno, acá tengo un escarabajo. ¿Dónde tengo la cámara? Acá, un escarabajo. Como ven, es un escarabajo muy grande. También es más o menos de esa época, de 1930.
son escarabajos capturados en Salta, Jujuy, mejor dicho, Salta más bien en la selva. Todos los insectos que son más tropicales en general son más grandes. Cuando se los muestro en clase parece como si fuera de plástico. La verdad que tiene una textura propiamente que parece de plástico. Entonces, bueno, en este caso lo que vemos acá es parte del primer segmento del tórax, que está acá. Vemos la cabeza que tiene este cuerno acá. Abajo está la cabeza, el primer segmento del tórax, y después el resto del cuerpo está tapado por estos alas, que son unas alas endurecidas que ahora vamos a ver. O sea que cómo persiste su esqueleto. Ahora, yo tengo acá uno de los mismos, pero separado. O sea, he sacado ese primer segmento del tórax, y si ustedes lo ven, está hueco. O sea, tiene ahí unas invaginaciones acá como cuernitos, y tiene varias invaginaciones porque los utiliza para insertar músculos en forma interna u órganos. Pero básicamente ustedes ven que es hueco, ¿no? Yo, bueno, acá no quiero poner, a ver, algo, pongo una lima que tengo acá y ven que la atraviesa, o sea, es algo hueco. O sea, eso es lo que se llama la cavidad general del cuerpo. Entonces, al revés de nosotros, que tenemos un exoesqueleto interno, perdón, un esqueleto interno sobre el que se insertan músculos y tejidos, en el caso de los insectos, el esqueleto es externo e internamente están los músculos, los órganos, y se insertan por adentro de ese exoesqueleto interno. No tengo la otra parte. Y acá tengo la otra parte, ya sin ese primer segmento de ectoras. Vemos acá que de un lado tiene el ala, esa ala dura, y de este lado se ve el otro par de alas, pues son dos pares de alas, y parte del abdomen. Esto es, y vemos acá también que está hueco. Hueco, como digo, con una serie de invaginaciones sobre las que se van a insertar todos los tejidos. Bueno, eso se les quería mostrar el material antes de la presentación para que vean cómo es el material, porque en fotos queda muy lindo, pero bueno, verlo, la verdad, es entender cómo es, y entender que esta que vamos a llamar cutícula, que persiste luego de la muerte, es lo que le da la forma, y que es una sustancia no viva, aunque es orgánica, porque está formada por proteína y un hidrato de carbono. Por eso es un alimento también. Los que dicen que los insectos pueden ser un alimento, pero bueno, es algo que ahora vamos a ver cómo se forma. No me voy a adelantar. Bueno, a ver quién más vino. Esperen que anoto. Bueno, entonces ahora vamos a ver la presentación. Se escucha bien, ¿no? Porque sí, se escucha bien. Porque estuve viendo un poquito la grabación de la clase pasada y veía que la voz iba y venía, así que no sé de qué depende. Sí, estaba medio lejos la clase pasada, la voz. Bueno. Presentación. Bueno. Bien. Morfología externa de los insectos. Por los que se entraron, en la reunión después les aviso que el principal objetivo es conocer las estructuras para poder identificar los distintos grupos taxonómicos, que recuerden que habíamos visto en la clase pasada que era fundamental el diagnóstico, porque nos va a permitir saber qué están haciendo esas especies ahí. Bueno, acá tenemos, dos tucuras, obviamente un macho y una hembra.
una langosta más bien. Siempre en clase usamos langosta para este práctico, que es la que tienen en la presentación de YouTube, la disección de una langosta, básicamente porque se trata de un insecto grande y fácilmente manipulable. No es por eso. Bueno, lo que vemos, bueno, no voy a repetir, todo esto de lo que vemos es cutícula, cutícula vamos a ver cómo está formada. E internamente, lo que decía, toda esa cavidad interna del cuerpo, lo que va a tener es todos los órganos. Entonces, este es el corte de una abeja. Entonces, acá vemos en medio enaranjadito el aparato digestivo. Lo vamos a ver más la clase que viene, que empieza en la boca y termina en el ano. Vemos una gran cantidad de músculos, sobre todo en el tórax, que son, ¿por qué? Porque son los que van a provocar el vuelo en insectos adultos. Ahora vamos a explicar un poquito cómo se produce. Tenemos acá en amarillo el sistema nervioso, el sistema nervioso central. Tenemos acá los ganglios cerebrales, ya los vamos a ver bien en práctico más adelante. Y al revés que nosotros, que tenemos una médula espinal que va por dentro de la columna vertebral, los insectos tienen una cadena ganglionar que va en ventral. Va en ventral, es esto amarillo que va acá. Después, ¿qué más tenemos? Bueno, sistema circulatorio, que es una de las cosas que tenemos que ver también hoy. Gran diferencia con vertebrados. Nosotros el sistema circulatorio tenemos un sistema de vasos sanguíneos que transportan la sangre, que tiene no solo una función nutritiva, sino también respiratoria, con los glóbulos rojos que llevan el oxígeno a los tejidos. Pero en artrópodos no, en insectos no. Tiene lo que se llama un sistema circulatorio abierto. ¿Y qué es esto? Bueno, acá apenas se ve, es esto rojo que está acá, es un solo vaso. Un solo vaso que va por dorsal, bueno, acá en este esquema está tapado por las alas, y que tiene un orificio de entrada y un orificio de salida, y que es pulsátil. Y entonces, ¿qué es la sangre? Bueno, no tienen sangre, como tenemos los vertebrados, sino tiene un líquido que no es rojo, ahora les voy a explicar por qué, que sirve para llevar sustancias nutritivas a los distintos tejidos. Y básicamente este líquido que llamamos hemolinfa, por ponerle un nombre, digamos, es lo que está adentro, rodeando en forma libre todos los órganos. O sea, no hay un sistema de vasos que llegue a cada tejido, sino que todo ese líquido baña, está repleto de esa cavidad general del cuerpo. Acá obviamente la boca está cerrado porque digamos, el tubo digestivo se fija en la boca, entonces todo la cavidad interna de la cabeza, el tórax y el abdomen está lleno de esa hemolinfa que baña todos los tejidos con sustancias nutritivas. Y este vaso rojo que está acá, que tiene una parte que llamamos corazón y otra aorta, pero básicamente es un tubo pulsátil que lo que va a hacer es, inmerso en esa hemolinfa, que lo va a hacer al pulsar es mover esa hemolinfa para que circule, pero como si pusiéramos una bomba de movimiento dentro de una bañera, que hace que el líquido se mueva, pero no vasos que llegan a cada tejido. ¿Por qué? Y tiene que ver con otra de las cosas que vamos a ver hoy, creo, no me acuerdo si lo puse, que es que el sistema respiratorio, esta hemolinfa no tiene funciones respiratorias, como tiene nuestra sangre. O sea, nuestra sangre, esos glóbulos rojos, lo que van a hacer es llegar hasta los tejidos e intercambiar oxígeno y dióxido de carbono a cada tejido. Entonces, los vasos se van haciendo cada vez más chicos hasta llegar a los capilares que bañan los tejidos. En el caso de los insectos, esta hemolinfa no tiene funciones respiratorias. El sistema respiratorio es traqueal, que ya lo vamos a ver, que básicamente es una serie de tubos que penetran y se van dividiendo cada vez más hasta llegar a los tejidos, pero el oxígeno y el dióxido de carbono circulan en forma gaseosa. O sea, directamente va a los tejidos desde el exterior en forma gaseosa. No sé si lo puse, si no lo veremos en otra ocasión. Bueno, estos esquemas es un poco, en esquema lo que les mostré recién, ¿verdad? O sea, este es un segmento de un X artrópodo, ni siquiera podemos decir que sea un insecto, puede ser
el primer segmento del tórax, porque el tórax está segmentado, vamos adelantando, y vemos que acá está la cavidad general del cuerpo, vemos que el interior de los apéndices también está hueco, porque por ahí también circula la hemolinfa, y vemos acá, esto en rojo son los músculos, como dije recién, los músculos son internos a ese exoesqueleto, entonces para mover la pata, obviamente necesita músculos que estén insertos en un lado y en otro del lugar donde se va a producir el movimiento, para que con su contracción se mueva, en este caso, la pata o cada uno de los segmentos. ¿Cómo se produce esto? Y bueno, porque bueno, ahora vamos a hablar, pero digamos, hay zonas más blandas de cutícula, y entonces al haber un músculo unido a dos zonas duras en una zona blanda, bueno, se produce el movimiento. En el caso bueno, en este es un esquema también, esto que está acá adentro de esta cavidad general, el que dice Gut, es el sistema digestivo. Acá tenemos el vaso ese circulatorio que yo les dije, la cadena nerviosa ventral que va para abajo y una serie de músculos que permiten el movimiento. Acá tenemos lo que sería un segmento de ala, con alas. Entonces, en el tórax, básicamente está muy lleno de músculos más que otro órgano, el tubo digestivo es muy finito ahí. Y, y lo que sucede es que estos músculos de vuelo, ¿cómo es la función? Obviamente el ala también es cutícula, es exoesqueleto. Lo que sucede en principio es que para que esta ala se mueva, digamos, se mueva así, lo que sucede es que estos músculos se contraen y se achica, digamos, la pared dorsal y ventral del tórax, y al producir ese movimiento, digamos, por palanca, digamos, se mueven las alas. O sea, no hay un músculo que conecte directo con las alas. Bueno, y como le dije recién, ¿qué es esto? ¿Qué es este exoesqueleto? Como les adelanté, son proteínas y quitina, que vendría a ser este hidrato de carbono, que ahora vamos a ver. Y acá hay una palabrita difícil, esclerotización. Es básicamente una serie de procesos físico-químicos que se producen en la proteína, que puede ser oxidaciones o formaciones de puentes con azufre o diversas sustancias que generan que algunas zonas de esta cutícula sean más duras que otras, según la función que tenga que tener esa cutícula en el momento. Pero bueno, no nos adelantemos un poco, volvemos a lo que es la cutícula. Como yo les dije, el exoesqueleto, esto sería un corte de esa capita de exoesqueleto, y está formada por dos partes. Yo les dije que era una parte no viva, que estaba formada por cutícula y proteína, pero obviamente es esa cutícula, que vamos a llamar cutícula ahora a esa parte no viva, tiene que estar segregada por algo, por un tejido vivo. Y ese tejido vivo es lo que llamamos epidermis, que es una capa unicelular, o sea, es una capa de una sola célula de espesor, que está debajo de esa cutícula que nosotros vemos, que cubre esa epidermis, que sería ya el tejido verdaderamente vivo del insecto, cubre por debajo a todo lo que vemos del insecto. Cubre la ala, las patas, el tórax, la cabeza, todo. Por debajo hay una epidermis, que es la que va a producir ese exoesqueleto por segregación. Tiene que segregar esa proteína y esa quitina a un organismo vivo. Y esa epidermis, bueno, está sobre una capa de tejido conectivo llamada membrana basal, y bueno, y tiene células con distintos tipos de especializaciones, ¿no? Desde simplemente células de crecimiento hasta, bueno, células que generan pelos, glándulas, también terminaciones nerviosas que no están acá, y son las que van a segregar ese exoesqueleto que vimos. Y vamos a llamar a partir de ahora cutícula. Pero esa cutícula, debido a muchas razones que vamos a ir viendo, tiene distintas capas. O sea, aunque si ustedes hicieran el corte, como yo les mostré en ese cascarudo del principio, es algo que no tiene ni 1 milímetro de espesor. O sea, esto sería agrandado ese milímetro de espesor que es el exoesqueleto, o menos todavía.
vamos a diferenciar 3 capas principales. Una llamada endocutícula, una llamada exocutícula y una externa muy finita llamada epicutícula. ¿Y cuál es la función? Estaba formada por distintos componentes, o más que por distintos componentes, por distintas proporciones de esos componentes o por distintos grados de esclerotización, de esas oxidaciones. Ahora, ¿por qué viene esto? Obviamente que este exoesqueleto hace que el cuerpo de los insectos sea algo rígido. O sea, nosotros crecemos y nuestros huesos crecen por adentro y nuestros tejidos crecen por afuera. Pero si acá tenemos un exoesqueleto rígido por adentro, por afuera, quiere decir, ¿cómo hace los insectos para crecer? En la clase anterior yo les comenté que siempre cuando van a hacer los huevos de los insectos tienen más o menos 1 milímetro. Incluso el de la langosta que les mostré al principio o el cascarudo que les mostré. Entonces, para alcanzar este tamaño en una estructura rígida, lo que tienen que hacer los insectos es, una vez que se producen determinadas pautas de crecimiento, es cambiar ese exoesqueleto. Cambiar ese exoesqueleto en un proceso que llamamos muda. Y obviamente, para mudar, esta cutícula tiene que cambiar. Primero, entonces, obviamente, el insecto nunca va a quedar con la epidermis al descubierto. Entonces, estas capas de la cutícula lo que sirven es para ayudar en ese proceso de muda, que lo veremos varias veces porque hay muchos insecticidas que actúan sobre el proceso de muda. Básicamente les voy adelantando que lo que sucede es que cuando el sistema nervioso decide que ya es momento de mudar porque ya los tejidos crecieron y ya no pueden ser contenidos en ese cuerpo, se produce una serie de pasos, se desencadenan en el que se va a comenzar la epidermis va a comenzar a formar una nueva cutícula, pero para ello se va a desintegrar la endocutícula. La endocutícula se va a, ahora vamos a ver igual una animación, la cutícula se va a degradar, permitiendo no solo el uso de la reutilización de esas sustancias para formar la nueva cutícula, sino para dar un espacio a que se forme la nueva cutícula. Y todo va a quedar protegido por la exocutícula y la epicutícula que se pierden. La epicutícula además tiene algunas sustancias lipídicas, cerosas, para evitar la pérdida de agua. Bueno, ahora les voy a pasar un pequeño videíto. Acá vemos en este caso es una chicharra que está cambiando, o sea, ya tenía que mudar porque ya no era contenida en su vieja cutícula. Entonces se formó internamente la cutícula nueva y va dejando acá la muda que en realidad va a ser solo exocutícula y epicutícula, porque la endocutícula se disolvió para ayudar a formar la nueva cutícula. Entonces este proceso ocurre en todos los artrópodos en realidad, porque para poder crecer no les queda otra que cambiar el exoesqueleto, cambiar el exoesqueleto, pero solo la parte de cutícula. La epidermis sigue siendo la misma. Bueno, acá en este caso lo que vemos es una ninfa de chicharra y acá lo que está haciendo es saliendo el adulto, como ven, sale de una forma, digamos, muy apretada, muy encogida, porque obviamente es un cuerpo que está dentro de un exoesqueleto más chico. Entonces, en general en este momento, esa cutícula es blanda y necesita cierto tiempo para endurecerse, en este caso para desplegar las alas. Las alas están así todas plegadas en sí mismas, pero necesita un tiempo. En este momento toda la cutícula es blanda y a medida que pasen las horas, es un proceso que suele durar horas, va a estirarse toda, va a incluso incorporar aire interno como para estirarse bien, va a estirar las alas y va a sufrir los procesos de esclerotización
que necesita la cutícula para llegar a tener la forma, digamos, definitiva. En este caso, la forma adulta, pero bueno, para llegar a esta forma adulta ha pasado por formas juveniles que vamos a ir viendo cómo son en los distintos plásticos. La cutícula no solamente va a cubrir todo lo que es parte externa del cuerpo, sino también algunas partes internas del insecto. Al principio va a recubrir la parte anterior y posterior del aparato digestivo, va a recubrir algunas estructuras genitales y va a recubrir todo el sistema traqueal, el sistema respiratorio. Por acá, a ver si vuelvo a ver, miren, en esta parte vemos acá como unos hilos blancos que están mudando. Eso es parte del sistema traqueal, el sistema de eso que yo les dije, la cantidad de tubos que van a llevar los gases de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera de los tejidos. Por eso, bueno, vamos a ver un poquito más de tiempo. Profe, una consulta. Entonces la exocutícula y la epicutícula son las que se eliminan. Sí, efectivamente. O sea, la endocutícula se disuelve y eso que veían recién en la chicharra era epicutícula y exocutícula vieja. Porque obviamente no puede producirse todos esos cambios, digamos, con la epidermis al aire. Y ahora les voy a mostrar una animación muy pequeña, después la vemos después también, de cómo se forma esto que les dije, ¿no? O sea, acá tenemos las cosas que vimos. La epidermis, en celeste está bueno, eso podemos ver después el mecanismo hormonal. La epidermis, en celeste está la endocutícula, la exocutícula y la epicutícula. Lo que se va a producir primero es que obviamente observen acá como en la epidermis se están dividiendo las células. Se están dividiendo las células porque está creciendo el insecto. El insecto tiene que crecer y alcanzar su tamaño adulto. Entonces ahí se produce lo que se llama apólisis, que es la separación de esa epidermis de la cutícula. Pero eso es algo virtual, o sea, uno no lo ve, es nanométrico casi. Se produce una especie de gel que va a permitir que las hormonas que van a disolver, las enzimas que van a disolver la endocutícula, no afecten la cutícula nueva que se está formando. O sea, como si ustedes acá en amarillo observan que la epidermis se está formando su nueva cutícula, que obviamente es más grande que la vieja. Bueno, procutícula se llama todo el conjunto, no de todo. Entonces acá se está formando de nuevo la epicutícula, la exocutícula y la endocutícula. Se está formándose lo que va a ser el nuevo exoesqueleto. Esto obviamente es un espacio virtual, no se ve. Digamos que se disolvió la endocutícula, se fueron todos los elementos y quedó como protección la exocutícula y epicutícula vieja. Entonces, este es el proceso que sufre antes de que, se endurezca antes de salir. Bueno, eso lo que quiere representar es que la nueva es más grande que la vieja. Por lo tanto, en ese momento tiene que producirse lo que se llama muda o écdisis, que es lo que vieron recién en el caso de la chicharra. O sea, la ruptura de la cutícula vieja, también llamada exuvia, que va a quedar en el ambiente y estos procesos de esclerotización y endurecimiento para adaptarse a el nuevo tamaño. Bueno, después los mecanismos involucrados, las hormonas y todo eso lo vamos a ver un poquito más adelante porque también hay algunos productos, sobre todo de última generación, que actúan sobre esos procesos. Ustedes saben que la mayoría de los insecticidas tradicionales o viejos actuaban sobre el sistema nervioso. Pero bueno, cuando se estudia todo esto, se considera, aunque por supuesto todo tiene peros, que actuar sobre algún proceso que es propio de los insectos no afectaría tanto a vertebrados. Por ejemplo, nosotros no mudamos, pero bueno,
hay otras cosas. Bueno, esto era para decirle, bueno, cómo está formada esa cutícula que nosotros vemos, ¿no? Igual esto lo vamos a volver a ver después. Bueno, yo les dije que estaba formado por proteína y quitina. Entonces, lo que sucede es que esto que es milimétrico, acá lo está agrandando, digamos que es como si fueran las fibras de quitina, como si fueran fibras de un hidrato de carbono larguísimo, como que están empacadas en microfibrillas que además están cementadas por proteína. Entonces, eso es lo que da, es lo que uno ve, es eso que vemos. Y lo que sucede es que se forman capas y que capa sobre capa, con cierto giro en la orientación, ¿para qué? Porque esto es un efecto físico. Lo que se está formando acá es capas de proteína y quitina que van girando ¿para qué? Para dar fortaleza a esa fina capa de exoesqueleto que nosotros vemos. Creo que en la guía o en el libro o en algún lado compara a esto con esas construcciones humanas con fibra de vidrio. Por ejemplo, las piletas, esas piletas de fibra de vidrio, o lanchas, o todo vehículo que esté hecho por fibra de vidrio. La fibra de vidrio, ¿qué es? Vendría a ser lo que es la quitina acá. O sea, son fibras que están cementadas por una resina, en el caso de, por ejemplo, las piletas de resina. Entonces lo que sucede es que la fibra de vidrio le da firmeza a la estructura y la resina actúa como cementante. Bueno, acá es lo mismo, haciendo la analogía, ¿no? La quitina sería la fibra y la proteína la resina cementante. Esto obviamente a nivel nanométrico casi. Acá estamos hablando de Armstrong, nanómetros. Todo esto es algo que va a llevar a esa cutícula que no llega a 1 milímetro, que es lo que nosotros vemos. ¿Y qué es lo que forma lo que vamos a ver hoy? Toda la forma del insecto. O sea, todo lo que vemos acá, en este caso, vuelvo a repetir, la langosta, porque era el insecto grande que podemos ver las estructuras, lo que vemos es esa cutícula que está formada de esa forma. Bueno, ya habíamos visto que los insectos que nos caracterizamos por tener 2 pares de alas, 3 pares de patas y cabeza, tórax y abdomen. Entonces, bueno, acá lo vemos. La cabeza, que lleva los ojos, antenas y aparato bucal. El tórax, que va a estar formado por 3 segmentos. O sea, todo el insecto igual es segmentado. O sea, todo el insecto es segmentado. Incluso la cabeza se dice que es una fusión de varios segmentos. En el caso del tórax tenemos el primer segmento del tórax, que lleva el primer par de patas y no tiene alas. El segundo segmento del tórax, que tiene el segundo par de patas y el primero de alas, que se ve por ahí mejor acá. Y el tercer segmento del tórax, que lleva el tercer par de patas y el segundo par de alas, que se ve mejor acá, ¿no? Que es la parecida a la caja que les mostré en tomológica. Y el abdomen, que es segmentado y puede o no llevar apéndices hacia el final, en función de qué, de si el insecto, por ejemplo, pone los huevos dentro de un tejido, va a necesitar una estructura para ponerlo. Y si no, no va a tener esa estructura. Eso es variable. Ay, Dios, ya se me está yendo la voz. Bueno, en el video de YouTube de morfología de la langosta está bien la disección de esta langosta, que es lo que ustedes tendrían que hacer en clase. O sea, yo lo hice en ese videito a mano, pero es lo que ustedes tendrían que hacer en clase. Profe, entonces el tórax está segmentado en 3 partes. Sí. ¿Y el abdomen en 2? ¿O no entendí No, bien el eso? abdomen tiene muchos segmentos, pero son muy variables según los grupos. Puede Ah, ser 6 segmentos, 7, 8 segmentos. Eso ha variado mucho con la evolución y con el grupo. O sea, si tenemos que diferenciar, definirlo al insecto es cabeza, tórax y abdomen, tórax con 3 segmentos, el primero con el primer par de patas, el segundo con el segundo par de patas y el primero de alas, y el tercer segmento del tórax con el tercer segmento, con el tercer par de patas y el segundo par de alas.
y un abdomen segmentado de número variable. Póngale de 6 a 10 según el grupo. Los insectos más primitivos tienen más. Bueno, se me cruzó algo, pero no me olvidé. Igual ahí me quedó más claro. Listo. Igual si tenemos tiempo paso el videito ese de YouTube. Bueno, estos son los dibujos, creo que lo tiene en el libro, con obviamente todas las partes. Cada parte tiene una zona y un nombre que suele ser muy útiles en las descripciones, ¿no? Todo lo que es cabeza lo vamos a ver mejor la clase que viene, que vamos a ver aparatos bucales. Pero bueno, la primera región, como dije recién, tiene la cabeza, es la cabeza, perdón, con los ojos, las antenas, obviamente los ojos compuestos, puede tener ocelos u ojos simples, que no es común, o sea, en algunos tiene y otros no. El aparato bucal que vamos a ver la clase que viene, y tiene, bueno, van a encontrar en entomología las partes que nosotros, estas partes específicas no las pedimos, pero bueno, las jenas serían las mejillas, la frente, bueno, hay un montón de nombres. ¿Por qué? Bueno, pues cuando ustedes leen la descripción de alguna especie, te dice, por ejemplo, tiene manchas en la jena o algo así. O sea, todo anatómicamente tiene su región. Después, en el tórax, bueno, el primer segmento del tórax, llamado muchas veces protórax, en el segundo llamado también mesotórax, y el tercero llamado también metatórax, con, bueno, los apéndices locomotores. Las patas, bueno, no, después vamos a ver las patas, si me adelanto. Bueno, el abdomen. El abdomen, como en este caso, por ejemplo, tiene 8 segmentos claros, y bueno, buscándole, tiene pedacitos de un noveno, décimo y 11. Acá, como ven que dice tímpano, bueno, en las langostas el órgano auditivo está en el primer segmento del abdomen, pero es variable eso. Y acá, bueno, tiene un ovipositor, ¿por qué? Porque las langostas oviponen en el suelo, ¿no? Entonces tienen como una especie de picos duros que van a servir para perforar el suelo y poner los huevos. Cabeza, bueno, acá estaba más detallado. Pensar que la había yo. Bueno, los ojos compuestos, antenas, las antenas son sensoriales, pero lo que hacen en su mayor parte es detectar olores. O tiene en algunos antenitos, en algunas, no toda la antena, sino la antena es un apéndice, ¿no? En algunas partes tiene unos órganos sensoriales que capturan sustancias de baja presión de vapor, olores. Bueno, los ojos, lo visual. Bueno, las piezas bucales las vamos a ver la clase que viene. Y bueno, y el comienzo del tubo digestivo. Adentro están también los ganglios cerebrales. En el ¿Te puedo tórax. hacer una pregunta? Sí, sí. De lo anterior. ¿Los ojos compuestos es compuesto porque son dos o por otra razón? No, son compuestos porque cada uno de ellos está compuesto, digamos, dicho de mal modo, por numerosos ojos simples. Que en realidad, o sea, nosotros tenemos un ojo. En el caso del ojo compuesto, es como si toda esta mancha negra que está acá estuviera compuesto por una multitud de ojos dentro del mismo ojo, por eso es compuesto. En realidad se denominan omatidios, son como pequeños, no sé si estos puntos se corresponden con cada omatidio, llamado omatidio, bueno, pero básicamente lo que hacen es como si fueran una multitud de ojos simples, aunque tiene otra estructura, que entre todos forma una imagen compuesta. O sea, cada lente, digamos, da una parte de la imagen completa que se forma en el ganglio cerebral. Entonces, es el tipo de visión que tienen. Y los ojos simples serían más como ojos comunes, con una sola lente, digamos. Bueno, y se habla mucho al respecto de cómo es la visión de los insectos y todo, pero no viene mucho al caso. Pero, o sea, no es que son compuestos porque son dos, sino que cada uno está compuesto por una multitud de lentes, digamos. ¿Entendés? Ok, gracias. Bueno, y pasamos de la langosta, que bueno, que ya vimos, perfecto, las partes, pero bueno, un cascarudo es muy distinto a una langosta.
pero sin embargo también es un insecto. Entonces, si lo analizamos en forma estructural, o sea, más allá de la forma, sino de la estructura general, en realidad vemos que son iguales. O sea, tiene cabeza, tórax de 3 segmentos y un abdomen con varios segmentos. En la cabeza tienen, en este caso, un par de ojos compuestos, antenas, aparato bucal. Tienen el primer segmento del tórax con el primer par de patas, el segundo segmento del tórax con el segundo par de patas y el primer par de alas, que en este caso particular es un ala como las que les mostré en el escarabajo del principio, muy rígida, muy dura, y el tercer segmento del tórax con el tercer par de patas y el segundo par de alas, y el abdomen. O sea, aunque ustedes lo vean muy distinto a una langosta y a un cascarudo, estructuralmente son iguales. Las patas, que yo no les mencioné en el dibujo anterior, tienen las mismas piezas, ¿no? Que las vamos a ver después. Porque acá tienen otro nombre que nosotros no damos. O sea, nosotros le decimos sí, tarso al último segmento, tibia, fémur, y después acá hay una parte que se llama trocánter y coxa, que es la que se une al cuerpo. O sea, a lo que voy es que aunque lo vemos muy diferente, tiene las mismas partes. Y lo que varía es la forma de las partes. El abdomen. Bueno, el abdomen vemos acá. Segmentado. El abdomen, yo no sé si ustedes cuando vieron voy a volver un momento atrás en la diapositiva de la abeja. En realidad, como los apéndices locomotores, ya sea patas o alas, están insertos en el tórax, para mover esas patas y esas alas, obviamente necesitan músculos poderosos, que acá están representados. Entonces, el tórax suele ser una estructura muy rígida, su exoesqueleto, porque tiene que sostener esos músculos de los apéndices locomotores, tanto de alas como de patas. Entonces, la función del tórax es básicamente esa. Si ustedes ven acá, el tubo digestivo empieza en la cabeza y acá por el tórax como que pasa como muy finito como que pasa entre los músculos y recién tiene un gran desarrollo en el abdomen. Entonces, el abdomen, y acá vemos que tiene, o sea, todo lo que sería el sistema visceral, sistema digestivo desarrollado, órganos reproductores, todo eso está ubicado en el abdomen. Eso hace que el abdomen sea menos rígido y debe moverse, porque no es lo mismo un insecto que esté pasando hambre, un insecto que comió, obviamente ese aparato digestivo interno ocupa lugar. Entonces, ¿cómo resuelven esto? O lo mismo si es una hembra que está por oviponer, tiene su cavidad reproductiva interna está llena de huevos, entonces necesita una región que sea más elástica, digamos, porque va a cambiar de tamaño. Pero ¿cómo va a cambiar de tamaño si estamos diciendo que el exoesqueleto es rígido? Entonces, la solución para esto es la siguiente. Acá tienen en este esquema, bueno, cada uno de los segmentos, ¿no? Bueno, tergito se le dice el nombre de la parte superior de los segmentos y esternito la parte ventral. Bueno, vieron cómo son los biólogos llenos de nombres. Dijimos que era duro, pero la dureza de esa cutícula no es igual en todas partes. Ya dijimos que en el tórax es muy dura porque tiene que aguantar los músculos de vuelo cuando se contrae para volar. Pero en el abdomen es toda esta zona punteada que está de forma lateral, es una cutícula más blanda, o sea, no tan esclerotizada, no tan oxidada. Entonces, eso hace que pueda estar, como está en este dibujo, digamos, el abdomen como inflado. ¿Por qué? Porque esta zona está estirada y cuando el abdomen está medio vacío porque está pasando hambre o no tiene huevos, esta parte como que se pliega, ¿no? Como está acá abajo y uno no la ve. Entonces, también se puede estirar a lo largo con cierto movimiento telescópico. Por lo mismo, porque suele haber entre los segmentos zonas más blandas de cutícula. Entonces ese abdomen permite moverse según lo que si comió, si no comió, necesita cierta movilidad, repito, que viene dada por esas partes de cutícula más blanda.
Bueno, y acá era para mostrarle cómo se ve el tímpano, que es el órgano auditivo en este caso. En este caso, hay algunos que tienen el órgano auditivo en las patas, incluso otros en las antenas. Básicamente es una membrana que está conectada con el sistema nervioso y por vibración le permite tener, hacer recepción de sonidos, ¿no? Y lo que tenemos acá, en el dibujo acá, en esta zona blanda, vemos estos puntitos que están acá. Estos puntitos son aberturas del sistema respiratorio. O sea, yo les dije que el sistema respiratorio eran tubos de cutícula. Bueno, la entrada a esos tubos se da por estos agujeritos que están acá, que se llaman espiráculos o estigmas, tienen distintos nombres. Acá los vemos, este es un abdomen de un tatadios o memoreta, vemos, y acá más grande, el espiráculo. No es estrictamente un agujero abierto, sino tiene una serie de estructuras de cierre. En definitiva, por acá va a entrar los gases, el aire. Obviamente va a entrar un aire más cargado de oxígeno, que va a dividirse cada vez más hasta llegar a los tejidos, y por ahí va a salir ese aire más cargado de dióxido de carbono. Por eso hay muchos productos insecticidas que actúan, se habla por asfixia, por ejemplo algunos aceites minerales, o incluso muchas de estas técnicas orgánicas de control, por ejemplo con jabón potásico o con algunos preparados, en realidad lo que hacen son sustancias más bien con una mayor viscosidad, y lo que hacen es tapar a los espiráculos de manera de producir la muerte por asfixia. O sea, no puede entrar el aire al interior de los tejidos. Entonces, imagínense si ustedes tapizan, dan una pincelada, estoy explicando para explicar el funcionamiento de aceite, estos espiráculos, digamos que se tapan. Entonces no se produce la entrada de la ventilación. Entonces, y los individuos mueren por asfixia, no por una intoxicación. Y como les dije, también tienen, ¿cómo es? ¿Puede tener apéndices en el abdomen? Sí, pero no locomotores. Los locomotores, estamos hablando alas y antenas, están solo en el tórax. Pero puede darse, por ejemplo, dos formas de apéndices abdominales, o tres, digamos. Primero, los que están dedicados especialmente a la postura de huevos, por lo tanto lo van a tener las hembras, que es el llamado ovipositor. Bueno, yo la verdad que no puse acá diapositivas del aparato reproductor, pero básicamente les adelanto, no es ningún misterio, como todo animal, las hembras tienen dos ovarios que van hacia un conducto común y terminan en una vagina, y los machos tienen dos testículos que por conductos diferentes terminan en un órgano copulador. O sea, los insectos son tan animales como todos, están plenamente desarrollados en ese tema. Entonces, en el caso de las hembras, cuando tienen que poner los huevos, se produce la cópula, se produce la cópula, la fecundación interna de los óvulos y formación de los huevos, que eso lo vamos a ver bien en la práctica de ontogenia, y van a tener que ser ovipuestos, o sea, puestos en el lugar donde vayan. Cuando es un lugar dentro de un tejido o en el suelo, necesitan un ovipositor. Entonces, la salida de ese aparato genital en el caso, está más o menos en el segmento 7-8, en el caso de la langosta, y tienen, digamos, como unas proyecciones también cuticulares. Recordemos igual que cuando hay cutículas siempre tiene que haber debajo una epidermis, sea una antena, sea cualquier apéndice, debajo de todo lo que tenga cutícula tiene que haber una epidermis que la genere. Entonces vemos estas cosas que, bueno, acá en la foto se ve bien, ¿ves? Es el llamado ovipositor. Acá tenemos un saltamonte con un ovipositor muy grande, y acá lo vemos
clavando ese ovipositor en el suelo para dejar los huevos en el suelo. Por eso tiene el ovipositor tan desarrollado. Pero no es una sola cosa, sino en realidad son 3 pares de apéndices llamados valvas que que tienen cierto movimiento entre ellas y genera un canal interno por donde va a bajar el huevo. Entonces, estas llamadas valvas se mueven entre sí como para ir perforando el suelo y por el centro cae el huevo. Eso se da en los grupos que tienen una postura dentro de un tejido o en el suelo. En el caso que tienen acá, que es la mosca de los frutos, la famosa mosca de los frutos, gran plaga de los frutales de nuestro país, también la mosca pone los huevos dentro del fruto, cosa importante que vamos a ver muchas veces. Pero en este caso no es un ovipositor propiamente dicho con valvas, sino es directamente la proyección del abdomen. O sea, se va haciendo cada vez más fino el mismo abdomen y se va, si ustedes observan, los segmentos de arriba llega hasta el segmento 10 y abajo no, siempre es el 7 u 8, o sea que se produce como una desincronización y bueno, y esto es lo que va a penetrar en el fruto para poner el huevo. Y como no tiene la misma forma, se le suele denominar oviscapto, porque no tiene las valvas, pero la función es la misma, o sea, es un órgano, un apéndice que permite la oviposición dentro de un tejido. Bien. Ahora bien, ya tenemos, y vamos a ver, ustedes, no, después le digo. Esto es como está conformado, en principio, la estructura de los insectos. Ya vimos tucura, vimos cascarudo, moscas acá. Todos, excepto los que tengan una gran transformación como las cochinillas, van a tener estos aspectos. Pero yo dije al principio que el principal objetivo de esta clase es tener herramientas para identificar. Como dijimos al principio, ¿para identificar qué? Bueno, ya dijimos que había por lo menos 35 órdenes de insectos, pero de los cuales vamos a ver 10 nomás, más o menos, uno más, uno menos, que son los que tienen representantes que pueden aparecer como una problemática sanitaria o como insectos benéficos. Entonces, para llegar a esos 10 órdenes, vamos a usar estructuras que vamos a ver, ¿no? Básicamente la primera y más importante es las alas. Ustedes ya vieron los distintos formas de alas. Vieron en la langosta, vieron ese primer par de ala muy finito y el segundo par como un abanico. En el caso del cascarudo vieron ese primer par rígido. Acá vemos la mosca que, bueno, acá no se ve, pero si yo les cuento, tiene un solo par de alas. Entonces, las alas son uno de los elementos más importantes que nos permiten identificar órdenes de insectos. Y cuando con el ala no los identificamos, pasamos a otra estructura, que puede ser las patas, el aparato bucal, etc. Igual mi idea es que si son solamente 10 órdenes, ya al verlos sean capaces de identificarlos, ¿no? Además, les adelanto que tienen mucha relación con los nombres vulgares con los que nos conocemos. O sea, los órdenes prácticamente, cada orden corresponde a un nombre vulgar que conocemos. Por ejemplo, las moscas, son dípteros, así que no es tan difícil. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, en este dibujo horrible, ahora vamos a ver fotos, no se preocupen, tenemos, qué bien, tenemos tipo de alas. ¿Por qué? Pues ya dije recién, no todas las alas son iguales. Tengo una pregunta. Por ejemplo, la chinche, que no, o sea, sé que es un insecto, pero no se le ven las alas. Que no vuela, ¿qué es? Ahora vamos a ver, porque por ahí no es que no se ven las alas,
sino que tiene una forma tan rara que no pensamos que son alas. O puede pasar de que se trate de formas juveniles. Y las formas juveniles no tienen alas, ¿no? Porque eso lo vamos a ver en el práctico de ontogenia, pero las alas es una característica de los insectos adultos. También puede ser, disculpen, tengo que evitar que se sacude la ventana. Puede ser, no lo logro, bueno, puede ser que sean formas juveniles, que no nos demos cuenta que lo que vemos son alas, o en algunos casos, no en chinches propiamente dicho, a menos que me estés hablando de las chinches de cama, puede ser que los adultos evolutivamente hayan perdido las alas. Vamos a ver cada caso. No sé si te referís a alguna chinche en particular. Sí, no, te preguntaba porque empecé a hacer el insectario y encontré una en el campo y no sabía ni si agarrarla como un insecto al principio por eso, porque no le veía. Bueno, vos agarrala, porque las formas juveniles también sirven. Puede ser que sea una forma juvenil. Perfecto. Ante la duda, bueno, tipos de ala. Bueno, acá esto es lo que tienen en el libro. Tenemos el ala membranosa, es un ala, digamos, que es traslúcida, que uno le ve bien las nervaduras. Después, en el caso de las mariposas, uno ve todos esos colores, que en realidad son pelos, se llama membranosa con escamas. El de la chinche, ya que estamos hablando de chinche, tiene un primer par de alas raro, porque es la mitad coriácea, dura, y tiene una parte externa blanda, es la que se conoce como ala hemielitro, y el segundo par es membranoso. Ahora vemos en foto porque estos dibujos son horribles. Acá tenemos una mosca, que como les dije es una ala membranosa, pero el segundo par está atrofiado. En el caso de saltamontes y tucuras, el primer par es medio duro, se le ven las nervaduras, pero no es blandito, se le llama tegmen o tegmina. Y en el caso de los cascarudos, el primer par se llama élitro y es muy duro. Ya vieron en ese cascarudo que estaba con las alas abiertas, que parecían más alerones que alas. Ese se llama élitro. A ver si hay fotos como la gente, porque esto es medio horrible. Bueno, ala membranosa. Bueno, esta es una abeja, parece, ¿no? Uno ve, miren, acá están los dos pares de alas. Lo que pasa, eso varía con el grupo. Si el primer par, ustedes vieron, en el caso de la langosta, el primer par era finito y más chiquito y el segundo par era bien amplio como un abanico. En el caso de las abejas es al revés, el primer par es el más grande y el segundo par es más angosto. Pero en ambos casos, y como que vuelan al unísono, se mueven al unísono, ¿no? La ala membranosa es una ala transparente, más bien blanda al tacto, y que uno le puede ver las nervaduras. Bueno, este que tenemos acá, les presento, es un trips. Los trips yo los conocí cuando cursé zoología, porque antes no sabían de su existencia. Son insectos muy pequeños, deben tener 1 milímetro, y son bastante problemáticos para la agricultura, y tienen un ala, claro, como son muy chiquitos, no vuelan, vuelan sí, pero más bien son arrastrados por el viento, y entonces tienen esta ala llamada membranosa con flecos, porque es tan chiquita que como para aumentar superficie, tienen flecos que aumentan la superficie del ala. El que les dije, la membranosa con escamas imbricadas, la de las mariposas y polillas. O sea, uno las ve así, con todos esos dibujos y colores, pero en realidad, vamos acá agrandando con una lupa, este mosaico de dibujo y colores está formada por pelos aplanados. Ustedes, cuando yo les mostré el gráfico de la epidermis, de la cutícula, había pelos que salían de la epidermis. O sea, puede generar pelos la epidermis, y si esos pelos pueden ser, como uno se imagina, un pelo,
o pueden ser aplanados, como el caso de este. Entonces, lo que sucede es que la epidermis de las alas de la mariposa generan una multitud de pelos aplanados, como lo vemos acá abajo, que con coloraciones distintas forman los patrones característicos de la especie. Y es el famoso polvillo que cuando uno por ahí manipula mariposas sale, porque lo que está pasando es que está rompiendo esos pelos. Pero si uno lava todos esos pelos, que suelen hacerlo para hacer identificaciones, saca todos esos pelos que son muy fáciles de sacar, les queda un ala membranosa común, o sea, una ala membranosa con las nervaduras, solamente que está cubierta, digamos, por esos pelos. Élitro, cascarudos, todo lo que es cascarudo, escarabajo, todo lo que sea, acá tenemos el primer par élitro, que no tiene una función voladora estrictamente hablando, sino es más bien una estabilidad, da estabilidad al vuelo. Y se despliegan las alas, el segundo par de alas que es membranoso, que es efectivamente produce el vuelo. Ahí andaba circulando por Facebook, yo creo que lo había bajado, si no se los voy a poner un videito en cámara lenta de distintos insectos levantando vuelo, que está bueno para ver bien cómo son las alas y cómo se mueven. Bueno, entonces tiene el primer par de élitro y el segundo par membranoso. Y acá ven bien el abdomen, que cuando los élitros están cerrados, uno no ve el abdomen, porque está tapado todo por los élitros. Hay mucha gente que te dice, por eso te preguntaba, no el caso de la chinche, pero hay mucha gente que a todos los cascarudos que por ahí te dicen no tiene alas. No, en realidad es que ese élitro que viene del griego o latino, no me acuerdo qué significa estuche, está cubriendo todo el abdomen. Bueno, el ala hemiélitro, las chinches. En el caso de las chinches, como les dije en ese dibujo, el primer par tiene la mitad, la que está pegada en el cuerpo, dura. Y la parte apical o más externa, blanda. O sea, en la misma ala hay dos zonas con distinta consistencia. Por lo tanto, lo llamamos hemiélitro, o sea, es la mitad del élitro. Y es típica de las chinches. Recuerden que cuando hablamos de alas, estamos hablando de insectos adultos. Las juveniles no tienen alas, o les van creciendo de a poco. Siempre que ven un ala hemiélitro, seguro va a ser del orden de las chinches. El segundo par de alas es membranoso. Y acá, esta que es una chinche verde que les puse ahí, se las puse para ver cómo se ve cuando no está desplegada, porque obviamente en esta posición la chinche o está volando o está muerta y le estamos estirando el ala, sino estar en reposo. Y en reposo, uno que ve la chinche, ve cabeza. Esto grande acá medio romboidal o algo así es la parte dorsal del primer segmento del tórax. Después acá ven un triangulito. Eso créanme que es una parte del segundo segmento del tórax. Y después ve las alas, digamos, puestas casi horizontal sobre el abdomen. Y entonces lo que vemos acá se forma como un rombo, que en realidad es la superposición de la parte membranosa del ala izquierda y derecha, que forma acá como un rombito más translúcido, y este sería la parte del hemiélitro dura, del ala dura, y esta la otra. Y digamos, como se apoyan sobre el abdomen en forma horizontal, forman este triangulito. Pero siempre que uno ve un ala hemiélitro, solo puede ser una chinche. Bueno, con el ala Tegmen, que es esta ala, es más, les cuento que si estuviéramos en presenciales, es el ala que genera más discusiones, porque no siempre hay una forma clara de definirla. Te dicen que es un ala que tiene consistencia apergaminada, como si fuera más dura, pero se le ven las nervaduras.
acá, por ejemplo, lo típico es en langosta o tucuras, entonces uno ve bien esta primera ala, que es la que llamamos tegmen, y el segundo membranoso. Si uno la toca, esta membranosa es bien blandita, transparente. En cambio, el primer parece, si bien uno le ve las nervaduras, parece como más acartonada, no es tan flexible, y además suele tener coloraciones. Esta es la que llamamos tegmen o tegmina. ¿Y cómo la diferenciamos? Por ejemplo, en esta es una chicharrita picadora, habitual en los pastizales, y bueno, uno le ve esto que además tiene muchos colores. Acá les puse una placa con muchas especies parecidas, y uno dice, no, pero es un élitro, porque uno no le ve un ala normal. Acá en el dibujito están las alas desplegadas, que se ve bien que el segundo par es bien membranoso, y este como que no vuela mucho, tiene medio una función como el élitro, ¿no? De estabilidad. Y bueno, pero ven que acá se le ven las nervaduras. Las nervaduras son especies de tubos que sirven para dar estructura al ala. Pero que incluso muchas veces, sobre todo cuando se produce la muda, no, perdón, cuando vieron en el videíto ese que le pasé recién de la chicharra, esa ala estaba plegada y se fue desplegando. En ese despliegue, por esas nervaduras va la hemolinfa interna, todo que circula por el cuerpo, que hace como una presión hidráulica, digamos, y sirve para desplegar las alas. Y después, en general, esos tubos quedan sellados. O sea, esa nervadura tiene esa función. Y bueno, en el caso del tegmen o tegmina, se ven. En el caso del élitro, no, porque el élitro de los cascarudos está tan esclerotizado, tan oxidado, que ha perdido completamente toda la nervadura. Bueno, y de entre las que tienen tegmen o tegmina, bueno, tucura, langosta, mamboretano, todos, algunos tienen los dos pares membranosos, chicharritas, es más variable. Y después vamos a tipos de patas. Entonces ya vieron, típico langosta, que no todas las patas son iguales. No todas las patas son iguales. Y eso también puede ayudar en ciertos casos al diagnóstico. Como les decía al principio que nos quise llenar, una pata típica siempre tiene las mismas partes. Coxa, que es como una especie de, que en uno decía cadera, como una especie de embudo con la que se inserta al tórax, una pieza siguiente llamada trocánter, una pieza llamada fémur, una pieza llamada tibia y una pieza llamada tarsos, que son en general, tiene varios segmentos. Y pretarso se le dice a cómo termina. Puede ser con uñas, con una esponjita, bueno, eso es variable. Pero ¿por qué es importante tener claro estas piezas? Porque todos los tipos de piezas, de patas, perdón, que van a estar modificadas según la función que tienen, son modificaciones de esas partes. Y hay que tenerlo claro para darse cuenta cuando uno hace un diagnóstico, tener claro de identificar las partes para estar seguro de qué tipo de pata es. Ahora vamos a explicarlo. O sea, la pata que tienen acá, la primera que tiene los nombres, dice pata ambulatoria o pata caminadora, puede llamarse. O sea, función es caminar, ¿no? Y tiene estas proporciones. Una coxa y trocánter pequeño, un fémur puede ser bastante ancho, una tibia, la tibia siempre la reconocen porque tiene espolones cuando termina, y el tarso, que está formado por varias piezas. Siempre son esas piezas. Entonces pueden tener la llamada pata raptora, que es la del tratadiós, que ahora vamos a ver después bien, que es una pata tipo pinza, porque va a usar para atrapar a sus presas, porque son predadores. Y ustedes miren cómo cómo cambian las piezas. La coxa es alargada, casi del mismo tamaño que el fémur. El trocánter está acá, este es el fémur, con unos espolones también. La tibia con su espolón terminal y el tarso. Esa es la pata raptora.
La pata saltadora, ¿qué va a tener? La que vieron la langosta. Tiene un fémur muy grande, opuesto a la tibia, que usan para saltar. Patas cavadoras, distintas. Vamos a ver esta, que es más importante. Miren, una pata cavadora adaptada para cavar, obviamente en insectos subterráneos, tiene las mismas piezas, pero totalmente modificadas. Anchas, fuertes, también vemos una coxa, trocante en fémur, tibia y tarso. Bueno, acá hay otra saltadora, acá hay una raptora más típica, o sea, la coxa bien larga, trocante en fémur, tibia, con su espolón y tarso. En insectos acuáticos, bueno, nosotros no vamos a ver, tiene muchos pelos para aumentar la superficie, para poder remar, digamos, y nadar. Coxa, trocante, fémur, tibia, tarso. Y otra que podemos ver es la llamada pata recolectora de polen, que es típica de las abejas, que es una pata que tiene las mismas partes, coxa, trocante, fémur, tibia, tarso, pero que tiene una gran pilosidad y alguna que otra estructura en la tibia para colectar el polen que va a llevar a la colmena. Bueno, a ver si están las fotos, porque hay las antenas también. Y también van a tener tipo de antenas distintas, ¿no? Las antenas ya no es tan importante para la identificación porque dentro de cada grupo hay mucha variedad. Entonces no podemos, excepto algún caso particular que ahora les voy a contar, no es que nosotros identificando el tipo de antena decimos, está el grupo. No, digamos, hay formas más comunes que otras, pero incluso hay diferencias entre sexos. Ahora les voy a explicar por qué. Entonces, se los damos más para que vean que hay diferencias, pero no hay nada demasiado definitivo. O sea, lo que es más importante para la identificación son las alas, las patas y el aparato bucal que vamos a ver en la clase que viene. Bueno, antenas. Ya adelanté lo que eran, ¿no? Órganos sensoriales, sobre todo olfativos, ¿no? Entonces, básicamente tiene una parte basal, dos partes basales y una serie de pequeños segmentitos llamados antenitos, en algunos de los cuales, no todos, hay zonas con la cutícula muy finita conectada con neuronas que permiten sentir olfato, digamos, el sentido del olfato. Esos antenitos pueden ser parejos, más o menos parejos, la llamamos antena filiforme, que sería una antena como forma de hilo. Filiforme significa forma de hilo. Cuando los antenitos tienen así una forma usada, cada antenito tenemos una antena cerrada, porque parece una sierra, aunque no tiene función de sierra. Cuando los antenitos se van agrandando, con forma como si fuera una clava de gimnasia, típica de mariposas, esta capitada también que tiene la dilatación de los últimos antenitos, típico de mariposas. Moniliforme, porque los antenitos son medio esféricos. La geniculada es muy interesante porque la tienen muchos gorgojos y hormigas. ¿Y cómo diferenciamos? Porque tiene un primer segmento muy largo que se dobla como si fuera un manubrio de bicicleta, y lo tenemos que diferenciar de una filiforme doblada, por ejemplo, que por ahí al caer el insecto muerto queda doblada, porque hay que ubicar este primer segmento más largo y una especie de codo, y después viene el resto del flagelo, llamado flagelo delante. Pueden encontrar la denominación antena cetácea o setiforme. ¿Qué vendría a ser esa antena? No, pero ¿qué diferencia tiene con una filiforme? Zeta es pelo, es otra forma de decir pelo. Entonces, la antena cetácea o setiforme es una antena que parece un pelito, o sea, es muy cortita, es como un pelito que le sale de la cabeza. En cambio, la filiforme suele ser más larga. La lamelada, típica de muchos cascarudos. ¿Cómo es esta antena? Los últimos antenitos
están dilatados, parecen discos, como si fuera una pila de monedas, pero en realidad es que los últimos antenitos se dilatan hacia un lado y forman ese tipo de antena. Muchas veces estas expansiones tienen que ver con que las estructuras sensoriales están ahí entre esos discos y aumenta la superficie específica. Lo mismo que este tipo de antenas, ¿no? Pectinada, que significa forma de peine, flavelada o plumosa, los antenitos tienen expansiones y generalmente están relacionados a una mayor cantidad de sensorios olfativos. Y la antena aristada, que es típico de la mosca común, o sea, se adhiere a la cabeza por este extremo, ¿no? Y son como 3 segmentos grandes que se apoyan en la frente de la cabeza y sale este pelito o arista, por eso es aristada, de costado. Entonces uno ve la mosca y le ve la arista nomás, porque el resto está apoyado sobre la cara. Espero ahora tener fotos. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer 2 cosas. Yo les había pedido que buscaran fotos de distintos insectos con nombres vulgares. ¿Por qué es esto? Porque teóricamente la parte práctica de esta clase es sobre la langosta, ver las partes, ver las patas, las alas, que es lo que está en los videos que tienen que ver. Y por otra parte, otra caja con insectos variados para que vean también dónde está cabeza, tórax y abdomen y qué tipo de antena, pata y ala tienen. Entonces, mi idea es, ustedes en la guía, no me ven, ¿no? No sé si me ven o no. Bueno, si buscan en el práctico número 2, tienen un cuadro. Tiene un cuadro que dice, es un cuadro resumen, por eso quiero que lo hagan. Quiero que lo hagan y que me lo manden para ver si está bien, para no ir arrastrando errores. En la primera columna dice insecto, nombre vulgar. En la segunda dice antenas, que vendría a ser el tipo de antenas. En la tercera columna dice patas, primer, segundo y tercer par. Y en la tercera columna dice alas, primer, segundo par. ¿A qué va esto? A colocar para cada insecto por nombre vulgar el tipo de antenas, patas y alas. Entonces, si bien yo ahora les voy a comentar, no sé si están todos los que vamos a ver, quiero que con las fotos que ustedes recolectaron, llenen este cuadro y me lo manden. Me lo manden en la semana para evitar estar arrastrando errores. Pero bueno, les voy a tirar una ayudita porque lo vamos a ver acá. Un poco, además para que los vayan conociendo, porque por ahí algunos son más cancheros y conocen a los insectos por nombres vulgares, pero muchas veces no. Bueno, lo que tiene acá es un grillo topo. Todavía no vamos a hablar de clasificaciones ni identificaciones, sino los vamos a nombrar por su nombre vulgar. Que ojo, los nombres vulgares lo que tienen el problema es que no siempre en todas las regiones se los llama igual, entonces se originan muchas confusiones. Por eso también quisiera que me manden lo que ustedes encontraron, las fotos y lo que tienen, para unificar terminología también. Bueno, acá tiene un grillo topo. Bueno, ¿por qué grillo topo? Porque en realidad el grillo es bastante distinto, pero bueno, es del mismo orden. Pero es topo, ¿por qué? Porque se trata de un insecto de vida subterránea. Hay mucho debate acerca de si el grillo topo es dañino o no. En general, no, como todo. Es dañino en determinadas circunstancias. En un pastizal probablemente no haya daño en absoluto. Incluso hay algunos que dicen que hasta son medios predadores. Bueno, hay medio debate. Pero, por ejemplo, han sido problemas en los greens de los campos de golf. ¿Por qué? Porque acá el objetivo de producción del green de un campo de golf es obviamente
obtener el green, recuerden, es la porción de césped que está donde están los hoyos del juego del golf. Y tiene que ser un césped perfecto, una alfombra, porque corre ahí la pelotita y tiene que ser lo más perfecto posible ese césped. Entonces, como este es un insecto subterráneo que hace galerías y vive en el interior del suelo, muchas veces puede hacer o generar zonas con menor crecimiento del pasto o con depresiones. En esos casos puede llegar a ser un problema. Pero siempre recuerden, acá queremos que se vayan sabiendo que un problema de plaga depende de muchas cosas, del objetivo de la producción, de qué se busca. Bueno, ya vamos a ir viendo a lo largo del curso. Vamos a lo que nos importa. Lo que nos importa es ver que tiene una morfología externa, no nos derivemos. Cabeza, tórax y abdomen. El tórax tiene el primer par de patas, que como ven acá es de tipo cavador. Yo creo que no hay duda. Todas las partes están ensanchadas. Si ustedes agarran un grillo topo en la mano, van a sentir que el grillo topo como que les quiere abrir la mano, porque esas patas se mueven con bastante fuerza, van a sentir como así que les quieren abrir la mano, pues son fuertes, reforzadas, porque tienen que hacer túneles donde viven. Entonces, tenemos acá cabeza, primer segmento del tórax con primer par de patas, cavador. A ver, díganme ustedes, ¿qué tipo de antena les parece esta de las que vimos? La cetácea. No, la filiforme. Sí, La cetácea, vamos a ver después, si fuera cetácea no podría superar esta distancia, como si fueran 2 o 3 milímetros. Esa es la gran diferencia entre cetácea y filiforme. Bueno, tórax. Bueno, acá tenemos las alas. Bueno, acá el grillo topo tiene varios temas, porque como es un insecto subterráneo, no suele tener las alas muy desarrolladas, porque realmente no vuelan. Entonces tiene las alas medio atrofiadas, ¿no? Entonces, como para decir qué tipo de ala es. El segundo par de patas es caminador y el tercero es como que alguna vez fue saltador, porque corresponde a un grupo, del mismo grupo que las langostas, que es el tercer par de patas es saltador, pero bueno, le quedó nomás un poco el fémur ensanchado porque saltar no salta. Bueno, vemos el abdomen. Y me había olvidado de decirles, algunos insectos tienen, sobre todo los más primitivos, tienen la parte de atrás estas estructuras que se llaman cercos. Cercos. Que tienen muchas veces una función reproductiva, ¿no? Algo así de posiciones de cópula y esas cosas. Bien, grillo topo. ¿Qué más? Bueno, mariposa. Mariposa, bueno, las alas, bueno, ya membranosas con escamas imbricadas, que son... ¿Y esta antena? ¿Reconocen qué tipo de antena es? ¿Qué le ven acá? Aunque no sepan el nombre. ¿Son iguales los antenitos? No, como que los extremos se lo ve un poco más ancho, ¿no? Se lo ve más ancho. O sea, como que los últimos antenitos están dilatados, como si fuera una bolita. Es la llamada antena capitada. Muchas veces en los dibujos animados o en un dibujo habitual se presenta a la mariposa con la antena con una bolita en la punta. En realidad esa bolita son 2 o 3 antenitos ensanchados que forman como una especie de esfera. Bastante típico de mariposas diurnas, estas de colores. Bueno, esto lo vamos a ver la clase que viene, pero miren acá cómo ha desplegado su aparato bucal, que es como un tubo, que utiliza para absorber el néctar de los nectarios de las flores. Y obviamente acá las patas son de tipo caminador, ¿no? Bueno, acá el abdomen no lo vemos. Mosca.
La mosca. Bueno. Se dejó de compartir, me parece. ¿Eh? Ah, ¿Cómo? ¿No? Bueno. Mosca. Bueno, como vemos, patas caminado, cabeza. Sí, profe, no está compartiendo. ¿Eh? Se dejó de compartir. Ah, bueno. ¿Qué pasó? Estoy con problemas de internet. A ver si... O sea, en el teléfono ahora estoy con datos. la presentación está subida. Si querés, comparto yo. Ah, dale. Sí, porque me dicen, no tienes conexión, no tiene conexión. Dale, ¿cómo se llama? Morfología de insectos. Sí, Dale, está ahora el PDF, ¿no? Pero bueno. Igual creo que nos faltaban muchas. Si podés. ahí la estoy abriendo, a ver si me abre. Vieron que les dije que yo tenía problemas. No, morfología de insectos no es. A ver, esta. No me acuerdo qué nombre le puse. Ahí te lo mando, Maru, al PDF. Dale, gracias. Morfología externa no le puse, no me acuerdo. Morfología externa 2021. Si no me equivoqué. A ver. Yo acá lo tengo, ¿querés que lo Ah, comparta, dale, Maru? dale, dale, gracias. Y ¿Se ve sí, algo? ya. Me sale Alexia, está... Ahí sí. Bien. Bueno. Estábamos en la... ¿Se me trabó a mí A todos, o a a todos. todos? No, sí, se le trabó a la profe. A ver. Ah, esta es muteada, profe, creo.
Ahora me volvió, pero bueno. ¿Ustedes me Si no, escuchan? cancela la cámara, así no gasta más datos en eso y te escuchamos bien. Bien. Bueno, ahí lo que tiene entonces es la mosca, ¿la ven? Sí, sí. Sí, sí. Sí. Bueno, ven, cabeza, tórax y abdomen, la cabeza, esos ojos compuestos muy grandes, y eso, digamos, ese triángulo verde que está bien señalado, brillante, es parte, la primera parte es del protórax, o sea, el primer segmento del tórax, y la siguiente del segundo segmento del tórax, del mesotórax. Y el ala que ven ahí, el tema de las moscas, es que es un único par, que es membranoso. Bueno, el abdomen, en la siguiente vamos a ver qué pasa con el segundo par. Y lo que yo no sé si vos podés señalar, ahí está, esto de la mosca es, volví a la de la mosca, es la antena aristada. O sea, si podés ir con la flechita bien en la frente de la mosca, ¿ven algo clarito, como un segmento clarito? Ese es el clarito, digamos, es el segmento que está apoyado en la cara. Y el pelito ese que le sale es la arista. ¿Mm? Son los únicos que tienen esa antena aristada, las moscas superiores. Pasa a la siguiente. Bueno, este es un mosquito. Y lo puse ¿por qué? Porque es del mismo grupo que las moscas, porque se ve bien lo que pasa con el segundo par de alas. El segundo par de alas está reducido a lo que se llama balancines o halterios. O sea, queda reducido a esa especie de pelotita que lo que tiene es que gira cuando se produce el vuelo, gira y da cierta estabilidad, como si fuera un giroscopio. Entonces, si bien tiene un solo par de alas, en realidad el segundo está transformado en estos balancines. ¿Mm? Pasa a la siguiente. Bueno, abeja. Bueno, ahí está, miren, la antena geniculada. Vieron que yo les dije que la antena geniculada parece como un manubrio con el primer segmento muy largo, se dobla como en un codito y se va en ángulo recto, típico de abejas, hormigas y algunos gorgojos. Bueno, ven, todo es muy peludo, cabeza con esos ojos compuestos grandes, el tórax con los tres segmentos que lleva los tres pares de alas con la pata colectora de polen. Vieron que yo les dije que eran peludas, pero además tenía una estructura mucho más peluda que se llama corbelo, ¿por qué? Porque las abejas van a las flores para recolectar néctar y polen para llevar a la colmena como alimento. Entonces, no solamente en general todo el pelo le sirve para recolectar ese polen, sino además tiene esa estructura propiamente dicha, que además son muy importantes por la polinización, por estos pelos que tienen, que van de flor en flor y van polinizando las flores. Bueno, las patas serían colectoras de polen, las alas membranosas, recuerden que habíamos visto, en esta no se ve bien, que el segundo par era más chico en el caso de las abejas, pero en ambos casos son membranosas. Sí. Pasa a la siguiente. Perdón, ¿todas las patas son colectoras de polen? Todas son colectoras de polen, pero la única que tiene esa estructura particular es el tercer par de patas. ¿Y las otras qué estructura tendrían? No, las otras son peludas y van a colectar polen, pero no tienen esa estructura especial. O Ustedes sea, ven por ahí son más para el movimiento. claro, caminan, además caminan, sí. Perdón, ¿cómo se llamaba esta estructura? Corbelo. Listo, gracias. Bueno, bicho torito. Bueno, el bicho torito tiene esta estructura particular que es como, le dicen también bicho candado. Es una especie que el macho en realidad tiene esta estructura. Miren las antenas laminadas que están en el extremo anterior inferior, que parecen como cuernitos chiquititos. En realidad son antenas laminadas, que tienen, las que vieron que tienen los últimos discos, los últimos antenitos en forma de disco. La cabeza tiene ese primer cuerno curvo hacia arriba,
curvo hacia arriba. Esa primera parte es la cabeza, ¿no? La que tiene las antenas laminadas y ese cuerno particular que va hacia arriba. El primer segmento del tórax es el que tiene la otra parte del candado, ¿no? Que tiene la parte que va hacia, curva hacia adelante. Suelen haber peleas territoriales de machos y utilizan estos cuernos, pero ven que en realidad lo que tiene ese cuerno con dos piquitos ya es el primer segmento del tórax, con el primer par de patas. Y después, lo que vemos después es los élitros que están tapando todo el tórax y el abdomen, y el segundo y tercer par de patas que están en el segundo y tercer segmento del tórax. Y bueno, no se ve nada porque tiene los élitros, pero en realidad no es que no tiene alas, están abajo. Y si observan todas las patas, pero sobre todo el primer par, ven que la tibia tiene como unas expansiones, porque todos estos bichitos suelen tener cierta capacidad cavadora, están en la tierra. Entonces, si ustedes observan como unas dilataciones que se van para el costado, no es tan deforme como veo en el grillo topo, pero así también tiene una acción cavadora. Bueno, sí. Las tres son cavadoras, las tres pares. Mira, eso depende del individuo. O sea, ustedes tienen que mirarlo cuando encuentren, y puede ser que haya especies que son muy parecidas que no tengan muchas expansiones tipo cavador. Y otros que tienen todas cavadoras y otros que tienen el primer par de pata cavador. Yo a estas, en el segundo y tercer par de patas, no las veo más bien caminadoras. Sí, tiene una pequeña expansión ahí, pero la que veo más cavadora es el primer par. Pero no puedo decir así de memoria, es así, porque depende del individuo a veces. Sí. Claro, está bien. Sí. Bueno, acá tenemos una polilla, o sea, una mariposa nocturna de frente, con los ojos, y esto se los puse para que vean una antena pectinada o bipectinada, tipo como si fuera un peine. Yo les comenté que a veces que las antenas no siempre nos sirven para algo, porque incluso hay diferencias dentro del mismo grupo. Entonces ustedes ven porque los machos suelen tener este tipo de antenas, o muy plumosas, o muy pectinadas o ramificadas. ¿Por qué? Bueno, les voy adelantando que muchas veces la reproducción tiene que ver porque la hembra emite feromonas de tipo sexual, o sea, sustancias químicas que permiten la comunicación entre individuos de la misma especie cuando están, digamos, la hembra madura para la reproducción. Y las hembras son las que largan las feromonas y los machos son las que lo detectan. Entonces, muchas veces los machos tienen estas antenas muy amplias porque para aumentar la superficie específica con mayor cantidad de sensorios para poder detectar las feromonas sexuales y detectar a las hembras para generar el proceso reproductivo. Entonces, muchas veces pasa, por ejemplo, mucho con mosquitos, con mariposas, entonces uno, digamos, que no le tiene que ver el órgano reproductor para saber de qué sexo es, sino mirando las antenas. Raramente, que yo sepa, las hembras tienen antenas de este tipo, porque la función es detectar feromonas sexuales de las hembras para la cópula, para ubicarlas. ¿Cómo se llama la antena? Pectinada, pectinada significa con forma de peine, ¿no? Cuando tienen, como ven ahí, como si fuera un peine. Bipectinada es cuando está, digamos, de los dos lados. En esta, no sé si, yo no lo puedo señalar acá, ¿no? Pero del lado superior, como que ven que están los dientes del peine, pero mucho más cortitos. En algunos casos están de ambos lados los dientes del mismo tipo, y se dice bipectinada, o sea, 2 veces pectinada. ¿Está? Bueno, acá tenemos dos, mamboretá y una vaquita X, ¿no? El mamboretá, tata Dios,
es un orden que es predador. Entonces, observen el primer par, es un par de patas raptor, porque utiliza para capturar a sus presas. Miren el protórax, o sea, la cabeza media triangular con los ojos compuestos muy grandes, una antena filiforme media corta, ¿no? Estamos ahí si será filiforme o cetácea. El primer segmento del tórax, miren lo largo que es. Es largo. Recién cuando está la unión del primer par de alas, ahí comienza el segundo segmento del tórax, el tercero y el abdomen. Y observen, la pata raptora tiene la coxa, que es el segmento por el que se une al tórax, bien larga, el trocánter abajo como si fuera un codo, y después tiene el fémur con la tibia opuesta que forma como una pinza que utiliza para capturar a sus presas. Yo diría que esa ala, las patas, las restantes patas son caminadoras, y esa ala pareciera un tegmen, porque se le ven las nervaduras y es de color. Entonces pasaría yo, obviamente que uno lo tendría que más bien tocar, pero yo me jugaría con que es un tegmen. ¿Por qué digo esto? Porque los mamboretas suelen tener distinto tipo de ala, no siempre es el mismo. Algunos son membranosos, tegmen, incluso algunas especies que los adultos tienen el ala muy corta o no la tienen. ¿Y tiene segundo par? Sí, cuando hay alas sí tiene segundo par, a menos Ok. que sea una especie que no tenga alas o que las tenga muy cortas. Hay más variedad según la especie, digamos, ¿no? La mosca no era que tenía un solo par. La mosca es la única que tiene un solo par. Todas las moscas y mosquitos tienen un solo par de alas y el segundo par reducido a balancines, que era la perita esa que ustedes vieron en el mosquito. ¿Está? Y la vaquita, bueno, la vaquita obviamente es un ala élitro, o sea, ustedes ven bien que cubre totalmente todo el cuerpo, o sea, lo único que vemos ahí es la cabeza con ojos compuestos y unas antenas que parecen aserradas, ¿no? Como si fueran los dientes de una sierra. Después tiene el primer segmento del tórax o protórax con el primer par de patas y después uno no ve más nada, porque ya ve los élitros, que es el primer par de alas que cubren todo, van a cubrir el segundo par de alas y todo el abdomen. Y pareciera todas patas caminadoras. Sí. Bueno, esta es otra vaquita, no la tenemos acá. La de arriba es una vaquita, los élitros rayados. Los élitros rayados, o sea, cualquiera de ahí es un bicho que no tiene alas. No, lo que vemos ahí son los élitros rayados que cubren el segundo par de ala membranosa y el abdomen. El protórax, que tiene esos dibujos raros con el primer par de patas, y la cabeza, que tiene esa antena que yo me jugaría que es una moniliforme. Moniliforme era que cada antenito era medio esférico, ¿no? Como suelen dibujar las vaquitas en los dibujos animados. Bueno, y abajo tiene una avispa parásita, que bueno, la puse un poco para que vean dos cosas. Primero las antenas, ¿no? Esas antenas, eso seguro que es un macho, es la que se llama flavelada, que como que se diferencia de la pectinada, es que la pectinada es como un peine que digamos que cada antenito es paralelo, como si fuera un peine. Esta pareciera que todo sale de un punto, pero bueno, son dilataciones para permitir, como les digo, mayor superficie específica para recibir olores, sobre todo feromonas sexuales. Y otra cosa rara que tiene ahí es el tórax, que tiene como que el tercer segmento del tórax tiene como una prolongación hacia atrás, pero bueno, eso es típico de alguna especie en particular. Pero otra cosa que les quería hacer notar, que acá se ve bien, es que todo el grupo que son avispas, abejas y hormigas, tienen en los primeros segmentos del abdomen son estrechos. Si ustedes observan, no sé si podés señalar un poquito el comienzo del abdomen, que es como que se hizo muy estrecho ahí, exactamente. Eso es típico de abejas o avispas y hormigas, bueno, que dicen cinturita de avispa, es que en general el segundo o tercer segmento del abdomen se estrechan
Y eso es característico del orden de estas especies. No se da en otro. Bien, ¿qué más queda? ¿Una más? Ah, y el aguacil. Un aguacil, libélula, como quieran llamarlo. Bueno, observen qué cosas raras que tienen. Primero, una cabeza grande, pero casi toda la cabeza está ocupada por los ojos compuestos, de un lado y del otro, derecho e izquierdo, pues son insectos predadores, los adultos no estamos hablando, bueno, las juveniles también, pero bueno, no vuelan, y tienen la antena cetácea. Esa es una antena cetácea. No sé si podés señalar como un pelito más largo que le sale entre los ojos. Esa es la antena cetácea. O sea, parece un pelo. Por eso le dicen cetácea, porque zeta es pelo. O sea, es como una filiforme, pero más cortita. Muchas veces no es visible, no es muy visible. Patas caminadoras, aunque no camina. La verdad que la utiliza sobre todo, ahí está posado, pero estos son insectos predadores de, como es, de acecho, capturan en el aire. Y lo que hacen, por ejemplo, capturan moscas. Y esas patas lo que hacen es como que encierran como si fueran una jaula a sus presas y la comen ahí, ¿no? No la van comiendo. Y miren como el tórax está como proyectado hacia adelante, está como oblicuo. No, no, digamos, vertical con la segmentación típica que vemos, sino está todo proyectado hacia adelante, porque justamente busca ese efecto de jaula, ¿no? De jaula para capturar a sus presas. Bueno, alas membranosas, los dos pares muy nervadas, con una nervadura como si fueran una red, y y el abdomen muy largo, muy largo, muy largo. Bueno, esto yo le puse una variedad que serían los insectos. O sea, la actividad, repito, sería la que ustedes tendrían que ver. O sea, el ejercicio sería, le damos una cajita con los bichitos y tienen que mirarlos, ver la diferencia cabeza, tórax y abdomen, tipo de antena, tipo de ala, tipo de pata. Eso sería la clase práctica. Bueno, ahora les pido por favor, no sé si alguno pudo ver los videos de YouTube, los miren, porque esa sería la actividad que tiene que hacer. Y un poco les repito lo mismo. O sea, van a tener el de morfología externa de la langosta, que van a ver, bueno, las regiones. En algún momento habla de tagmas. Tagmas son regiones, son sinónimos. ¿Y cuáles son? Cabeza, tórax y abdomen. ¿Qué se inserta en cada uno? ¿Qué apéndices tiene? ¿Qué tipo? Eso en la langosta. Y después, en el video de morfología comparada, no están todos, son los que pude conseguir. Están cada uno también para ver. Siempre repitiendo lo mismo, cabeza, tórax y abdomen, tipo de ala, tipo de pata y cómo se insertan. Entonces, con toda esa información, van a llenar, hagan un cuadro con el esquema de la guía para llenar, y bueno, y eso es lo que me mandan para que yo los corrija. Con el objetivo de corregir, no de calificar, es para que no arrastren errores, Después, vayan haciendo la guía de estudio, porque recuerden que para la evaluación que vamos a tener, yo lo que le voy a hacer es repartir a cada uno un tema y me van a tener que contestar online, acá hacer una pequeña presentación, la guía de estudio, y bueno, las actividades son las que les dije, y bueno, y por ahora llenan ese cuadrito que vamos a ir llenando en los sucesivos prácticos. El práctico que viene vamos a ver aparatos bucales y comienzo de daño. Entonces también vamos a seguir completando, pero bueno, lo completan después el aparato bucal de cada grupo, y después en ontogenia ¿cómo es? El tipo de ciclo de vida. Bueno, esto me lo mandan. Y otra cosa les iba a decir, miren los videos. Y lo que les debo
que no sé, se me pasó, la verdad se me pasó, es la parte de fisiología interna, de morfología interna. Bueno, la voy a ir echando después. Igual están las animaciones en el set. Porque acá tienen algunas preguntas respecto a la acción de insecticidas sobre la fisiología. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo después. Bueno, ¿alguna duda? ¿Pregunta? ¿Duda existencial? ¿Están? No, los videos son los que están en la comisión, ¿no? Que dice morfología. Sí, pero hay otros que están en el set, si no les mando por mail el vínculo, en la parte general donde dice materiales de estudio. Yo les mandé ayer o anteayer, no me acuerdo, unos archivos, y en uno está claro dónde pueden encontrar cada uno. Estos videos que yo les dije están en materiales de estudio, en el set de la parte general. Sí. Sí, ya lo encontré. Está. No en el turno, porque están puestos para todos. Ok. Creo que si hacen clic ahí los deriva directo a YouTube, porque son muy los hice yo con el celular, pero son pesadísimos, no los podía subir. Sí, ahí los encontré. Bien. Bueno, y bueno, la idea es con esto, para cerrar la clase de hoy, es tener los elementos para, en el práctico de clasificación, poder identificar los distintos órdenes. Es para esto. Y además para ir conociendo cuáles son los insectos más habituales con los que nos podemos encontrar. Te hago una pregunta. ¿El cuadro lo completamos con lo que acabamos de ver y con lo que, o sea, con las fotos que teníamos que buscar antes, o todo hacemos? Con todo. Ok. Cuanto más completo mejor, porque así no arrastran errores. Yo se los corrijo, se los mando, y si hay errores, bueno, ya les queda claro. No es para poner nota, sino para que quede claro, ¿me entienden? Sí, Ana, perdón, yo el cuadro lo estaba haciendo con Julián, que estábamos estudiando juntos. ¿Está bien o tenemos que, o sea, Sí, buscamos dos sí. fotos de todo? Ah, ok, te lo mandamos juntos entonces. Sí. Buenísimo. Ojo, yo sé cómo es la cosa, yo sé que por ahí se copian y todo eso, pero la No, idea por es... eso te aviso que estábamos estudiando juntos porque si se hace más llevadero. Perfecto, a lo que voy es que traten, aunque sean juntos, pero de deducirlo de las fotos. ¿Por qué? Porque otros años ha pasado, en presencialidad, no hablando de esto, que circulan esos cuadros desde años atrás, circulan los cuadros hechos. Y muchas veces tienen errores. Y a mí la idea pedagógica es que ustedes sean capaces de reconocerlo. No me importa que me lo digan de memoria. O sea, sí, yo ya sé que hay circulando cuadros enteros con toda la información, algunas bien, algunos mal, pero mi idea como docente es que aprendan a identificarlo, no que me digan de memoria es tal. No sé Sí, si obvio. No, pero está bueno tenerlo porque el fin de semana llegamos sacando fotos de los insectos que encontrábamos y nada, está bueno. Sí, no hay problema. Como vuelvo a repetir, no es para calificarlo si deciden hacer grupos y después repartirlo, no hay ningún problema. Pero por favor que miren fotos y digan, es esta. Mi idea es que aprendan a reconocerlo, no que me digan de memoria, sí, los aguaciles tienen antenas cetáceas. Que sé que va a pasar eso, pero bueno, lo tengo que decir. No, está perfecto. Por mi parte, por lo menos no. Sí. Vamos a hacer lo posible para identificarlo. Sí, que sea como un ejercicio. Y digamos que con lo que yo les mande, tienen más o menos lo que es correcto. Igual hay mucha diversidad, como pasó con el caso del bicho torito. O sea, puede ser que haya especies de escarabajos que tengan más marcada la pata cavadora, y por ahí les llega un escarabajo que no le ves la pata cavadora, y que es caminadora. Y bueno, porque hay especies que por ahí evolucionaron para
no estar tan relacionadas con el suelo y bueno, no tienen la pata tan cavadora. Bueno, y así todo, o sea, hay cosas, sí, un mamboretá, sí, todos tienen la pata raptora, no hay ninguna duda. Y a veces hay problemas con las patas cavadoras o las patas saltadoras, porque le van a decir, por ejemplo, en el orden de las langostas, que están las largostas, las tucuras, los grillos y los grillotopos, por definición del orden te dicen patas saltadoras. Pero el grillotopo, ustedes vieron, primero que no salta. Tiene ahí como un fémur un poco más gordito, pero no tiene una función porque se adaptó a vivir en forma subterránea. Entonces, bueno, sí, uno lo considera que está bien, pero un día que ve un grillotopo saltar, salgo corriendo. Bueno, y hay algunas estructuras, como digo, que son más constantes, digamos, y otras que varían según el individuo. Pero bueno, es así. Igual van a ver que cuando clasifiquen, identifiquen órdenes, en realidad ubicando, ya conociendo los nombres vulgares, digamos, agrupan en forma, digamos, ingenua lo que son órdenes sistemáticos. Así que excepto algunas dudas que puedan llegar a aparecer, no es nada difícil. ¿Alguna otra duda? Por mi parte, no. Bueno. Bueno, entonces, a ver, para que yo tomo una especie de lista que en realidad no es, ¿cómo es? No es que tomo lista porque yo no les voy a... Digamos, no corre la asistencia por... En este caso, pero para tener idea si alguien me está escuchando o no. Así que, bueno. Bueno, chicos, entonces me despido hasta el jueves que viene, que vamos a ver aparatos bucales. O sea, vamos a restringirnos en aparatos bucales, que la variación de aparatos bucales que tienen mucha importancia en el tipo de daño que pueden causar. ¿Cómo es? Y reconocerlo, a veces, aunque no sepamos qué bicho es, nos pueden indicar si puede ser el causante de estar comiendo hojas o no. Así que por eso es muy importante. Así que bueno, si no tienen más preguntas o cualquier duda, me mandan un correo. Dale, Bueno, gracias. gracias. Dale, Gracias. gracias. Nos vemos el Chau. jueves, entonces. Chau, chau. Chao.